Martín Gil es el secretario de Obras Públicas de la Nación y está en contacto con Telam Radio. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Queremos hacer foco un poco en la red de emergencia sanitaria federal y estamos hablando que en contexto de pandemia las obras públicas direccionadas están en marcha, continúan, se proyectan y se han concretado, ¿es así? Sí, efectivamente, cuando como ministerio estábamos arrancando a los pocos meses de poner en marcha la estructura operativa del ministerio, nos encontró la pandemia. Y en ese sentido hubo una instrucción muy precisa del presidente y del ministro Catopodis en orden a que ese tiempo que tomábamos de aislamiento para analizar el desarrollo de la pandemia en otros lugares del mundo tuviera también un elemento muy fuerte, el de mejorar la infraestructura sanitaria, que por otro lado se había encontrado en los años anteriores del gobierno de Macri con una instancia de profunda desinversión. Nos encontrábamos, cuando hicimos el inventario en el mes de enero de las obras que teníamos, las obras de salud tenían un componente que las aglutinaba o las identificaba, estaban todas paralizadas, no habían continuado. Y entonces tuvimos este desafío, y ese desafío tuvo primero que tratar de dar respuestas rápidas a lo que era la urgencia de la pandemia y por otro lado a seguir trabajando en culminar y empezar otros proyectos que hacen al abordaje estratégico del derecho a la salud, trabajando con los municipios, con las provincias. Y entonces uno podría decir, se hicieron cosas cuando la pandemia bajó su intensidad, seguimos haciendo cosas y ahora estamos continuando haciendo cosas, digamos, forma parte de una estructura de trabajo que hemos planificado y que abarca todos los sentidos, ampliar camas, generar infraestructura en los lugares de frontera, generar infraestructura en el sistema carcelario, generar infraestructura en los lugares turísticos a donde generalmente llega una cantidad de gente superior a la que los servicios de salud para lo que está preparado una localidad, acompañar una distribución territorial y federal de la intervención en diálogo con las jurisdicciones, con el Ministerio de Salud de la Nación y con los Ministerios de Salud de las provincias, usando no solo la tecnología tradicional, sino una tecnología constructiva en algunos casos que nos ha dado muy buen resultado, que es la tecnología modular, básicamente en la capacidad de respuesta y de rapidez. Construimos los primeros 12 hospitales modulares que implicaron un crecimiento de casi 1.000 camas, de las cuales 300 en terapia intensiva en 30 días. Estamos hablando de 12 hospitales modulares en 4 provincias. Exactamente, eso fue lo primero que generamos. No solo la reactivación de las obras que estaban paralizadas, sino estos 12 hospitales que venían a tener un objetivo central: sumar camas críticas. Y estos 12 se ubicaron donde la pandemia entendíamos podía tener mayor desarrollo. Resistencia, donde, si recordás, el primer foco se había generado allí, en el Hospital Central de Resistencia, en el Gran Rosario, en Granadero Baigorre, en el hospital de referencia, el Hospital de Perón, en la Bajada Pucará, en Córdoba, donde se había hecho el centro sanitario de abordaje de COVID, el Mar del Plata, también en el predio anexo al Hospital Oscar Allende, y después una red en todo el conurbano bonaerense, donde las condiciones existentes, estructurales en materia de camas críticas, era compleja frente al desarrollo de la pandemia. Siempre pongo el ejemplo de Hurlingham, donde había en el Hospital San Bernardino entre 6 y 8 camas de terapia intensiva, y nosotros estuvimos sumando con el Hospital Modular 24 plazas de terapia intensiva y 50 camas críticas con oxígeno. Digo, esta realidad fue transformando en Moreno, en Lomas, en Quilmes, en Almirante Brown,
en distintos puntos en Florencio Varela, en distintos puntos del territorio, esta primera intervención que se dio, que fue exitosa y que fundamentalmente su éxito se dio en la capacidad de respuesta frente a la pandemia, porque hubo miles de personas que estuvieron internadas recibiendo la atención en esos centros. Digamos, en datos duros fueron mencionados entonces los 12 hospitales modulares de emergencia en 4 provincias, pero luego hay 19 centros modulares sanitarios en 11 provincias, 21 centros de aislamiento sanitario y así sucesivamente, ¿no? De los centros sanitarios modulares, o nosotros le llamamos como hospitales turísticos, se trató de la primer red de salud construida en las principales localidades turísticas del país. Cuando en el mes de noviembre, fin de noviembre, se decidió la vuelta a la actividad de un turismo responsable, se puso un hincapié en ese objetivo. Y también en un plazo muy breve pudimos construir, hoy están terminados y están en condiciones operativas estos 19 centros, que ubicamos en 5 en la costa atlántica, desde San Bernardo, pasando por Villa Gesell, Mar del Plata, que sumamos otro centro. Después generamos 3 en la provincia de Córdoba, en las sierras de Córdoba, uno en Valle de Punilla, otro en Calamuchita y otro en el Valle de Tras las Sierras, uno en Entre Ríos, en Las Termas, en Colón, otro en Iguazú, en Misiones, en Salta, en Cafayate, en Jujuy, en Susque, en la quebrada de Humahuaca, y ahora estamos construyendo otro en Humahuaca misma. Luego construimos en Mendoza 2, en Las Heras y en el Valle de Uco, en Tupungato. Luego en Neuquén, en San Martín de los Andes. Construimos en Río Negro, en Bariloche y en Las Grutas, en Chubut, en Puerto Madryn, en Ushuaia, allí en el puerto, donde llegan todos los cruceros. Construimos también un hospital. Estos hospitales van con todo el equipamiento. No solo estos centros son para centros integrales de COVID, son lugares de testeo, de diagnóstico, llevan el sector de laboratorios, farmacia, showroom, lugar de internación, sala de rayos, lugar para que los médicos puedan pernotar y en estos centros, grupos electrógenos, todo el tratamiento de aire, calefacción, termomecánica. Son centros completos que se aportan al sistema de salud de cada provincia o de cada municipio para cumplir esos objetivos, pero estos 19 centros sanitarios turísticos o centros sanitarios modulares también se culminaron en esta etapa. Y mientras tanto, en esta nueva etapa de la pandemia, uno observa los datos, lo que está en marcha, y resaltan 1.415 camas al sistema público de salud, 4 centros modulares más, 10 centros de aislamiento sanitario, 15. Bueno, el listado es extenso y realmente, como no se conoce tanto como otras aristas de la pandemia, es un poco entonces la idea que usted lo reseñara desde ya. Claro. Por un lado, si uno tuviera que hacer un balance en cantidad de camas, ya fueron realizadas con toda esta infraestructura 3.001 camas, claro, de las cuales 2.011 han sido camas críticas y 990 camas generales. Ahora estamos trabajando en infraestructura que va a aportar 1.415 camas al sistema de salud, 485 críticas y 930 generales. Pero la multiintervención que se logró con esta red sanitaria, donde hay infraestructura que van desde salas de primeros auxilios, desde vacunatorios, hasta hospitales que estamos impulsando, que van a ser de los más grandes de la Argentina, como el Hospital Nor-Patagónico, para atender a todo el sector norte petrolero de la Patagonia Argentina, con más de 40.000 metros cuadrados, o
en Calingasta, en San Juan, donde también estamos llevando un nuevo hospital en marcha, o la ampliación que estamos trabajando para poder materializar en Gualeguaychú. Intervenciones de un tamaño considerable, digamos, importante y realmente impactantes en el territorio, pero por otro lado, también esta multiplicidad de intervenciones que nos permiten llegar a donde de otra forma no se llegara, porque pensar en un hospital modular en Susque, como pudimos concretar en el interior de Jujuy, o haberlo construido en Iguazú, y ahora ir en la construcción de otro en Puerto Libertad, allí en Misiones, llegar a la provincia de Catamarca, como estamos ahora empezando el proceso en Belén. Vamos a estar construyendo ahora también en Tolwyn, una localidad que no tiene una cama crítica y que ahora va a poder contar con esta realidad. Vamos a poder avanzar en la ampliación del Hospital Central en Río Gallegos, pero también trabajar en concretar con tecnología modular en distintas localidades del interior de Santa Cruz. Realmente es una intervención muy importante. Hemos construido, entre lo que hemos construido y lo que estamos en proceso de construcción, más de 30 hospitales dentro del sistema carcelario, con todo el equipamiento, que vienen a aportar no solo la seguridad o el derecho a la salud de las personas que están privadas de la libertad, sino también la posibilidad concreta que la persona pueda cumplir su condena estando privada de la libertad y que no se le tenga que otorgar una libertad por no poder garantizarle el derecho a la salud. Y esta infraestructura ha sido ya construida en 16 lugares. Estamos ahora llevando adelante otra etapa de construcción en distintos puntos del país. Estamos construyendo centros sanitarios de frontera, es decir, en cada punto fronterizo, ya sea en la montaña, en el puerto, en el puente, en la frontera con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, con Chile, en toda su extensión, estamos construyendo allí en el lugar más inhóspito un centro sanitario que no solo va a servir para la pandemia, sino también para todo el control de enfermedades que se dan en el ámbito migratorio y que van a permitir el abordaje de salud, el abordaje y la garantía de las personas que se encuentran en el tránsito, y todas estas van munidas de ambulancias de alta complejidad que permiten el traslado seguro a un centro de mayor complejidad. Estamos trabajando en un sistema absolutamente interconectado y ahora vamos también por la construcción de centros de atención primaria de salud. Centros de atención primaria de salud que serán integrales porque tendrán telemedicina, tendrán un conjunto de elementos que permitan poder abordar lo que la pandemia también nos enseñó, que es la prevención, que es la proximidad en el diagnóstico, que es la concientización en el barrio, en la comunidad, la forma más efectiva de evitar que una persona se enferme y llegue a una internación, porque en realidad también en el ámbito de la internación hemos trabajado con un recurso finito, limitado, que es el del recurso humano, pero el esfuerzo que el Estado Nacional, el esfuerzo que el Ministerio de Obras Públicas, por decisión del presidente y del ministro Catopodis, ha llevado adelante dentro de esta dimensión que Gabriel siempre habla como la infraestructura social del cuidado, ha sido tanta, con tanta intensidad, con una inversión tan importante, redireccionando los recursos, priorizando las acciones y siendo tan eficientes en la ejecución que realmente estamos orgullosos de que son obras que salvan vidas. Martín Gil, sí, materializar en muchos casos, ¿no? Ha sido muy amable Martín Gil, secretario de Obras Públicas de la Nación, y estaremos siguiendo el tema desde ya, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muy amable y hasta pronto.